Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El pastor Reinaldo Rodríguez, mi amada esposa Patti, desde nuestra casa ahora, pero transmitiéndoles parte de la Iglesia Centro de Vida Internacional y desde la ciudad de Toluca. Bueno, a toda nuestra gente, pues obviamente no nos estamos presentando, pero seguramente nos estarán viendo en el transcurso del día o de la grabación o de las reproducciones, alguna otra gente, y por eso les mandamos un saludo. Y bueno, pues también con la bendición de esta tarde contar con la presencia de un gran amigo y un gran hombre de Dios que respetamos, admiramos, pero aparte de que tenemos una buena amistad, pues realmente ha sido porque el Señor nos ha unido en relaciones, conexiones de oro para edificar el reino del Señor a través de su ministerio, de nuestro ministerio y de otros ministerios. Y pues a hoy le toca por estos medios. Siempre tenemos el privilegio de tenerlo o en los aniversarios o en los congresos proféticos, de los impactos proféticos. Y realmente, pues, mucho de lo que estamos viviendo, de lo que estamos ahorita pasando, no solamente lo profetizaron los profetas del Señor en esta época, sino muchas cosas están desde tiempos atrás, desde el inicio de los primeros libros de la Escritura y sobre todo en el libro de los profetas, todas estas cosas que iban a acontecer. Así es que no nos sorprendemos, más bien entendemos el reino de Dios, sus propósitos, y nos ponemos en las manos de Él para saber qué vamos a hacer, qué va a continuar. Y Apóstol Ricardo, buenas noches, qué bueno tenerte aquí con nosotros. Muy buenas noches, Apóstol Reinaldo, Pastora Patti. Para romper un poquito el hielo a todos los congregantes de Centro de Vida Internacional que están viendo, pues ahora el chorizo y las tortas pues me las pueden mandar por paquetería. Muy bien. La podríamos mandar por Amazon. Por Amazon no. Y bueno, estoy tratando aquí de conectarnos, pero creo que sí, ya estamos. Sí, ya estamos conectados. Ok. Apóstol Ricardo, pues tanto usted o tú has visitado Toluca, has estado con nosotros, tanto nosotros en California, y muchas cosas las estamos viviendo casi similares. Sin en cambio, el desarrollo de la iglesia en todo el mundo tiene ciertas características, y pues quisiéramos que nos hablases un poco qué ha pasado en estos días, qué el Señor te ha mostrado, cómo han estado viviendo en la iglesia, con la gente, todo este tiempo de la pandemia, qué cosas han surgido y qué cosas nuevas estamos aprendiendo, o qué cosas nuevas debemos de implementar. En fin, que tú nos platiques varias cosas o varios puntos importantes, como los que estuvimos hablando el día de antier, que me hablaste para saludarnos y nos quedamos como 2 horas hasta la madrugada platicando. Y pues me gustaría que toda la gente escuchara tu punto de vista, o si Dios tiene una palabra en tu corazón para nosotros, pues estamos listos. Primero, Dios siempre nos va a dar una palabra para prepararnos para lo que viene. Yo estoy seguro que el año pasado, en varios de los mensajes que les predicaste a tu congregación, yo recuerdo, por ejemplo, que Dios te llevó a enseñar una serie los jueves. Y la serie que estuviste enseñando los jueves era la escuela de la fe. Y posiblemente muchos lo tomaron como
pues una enseñanza más, una serie más, porque a veces la gente que está a nuestro alrededor se acostumbra a oírnos y si no tienen cuidado van a dejar de oír a Dios a través de los labios. Yo estoy seguro que si muchas de las personas que están en tu congregación recibieron la instrucción, recibieron la enseñanza y la atesoraron en su corazón, tienen mucha herramienta, muchas armas para poder caminar en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo donde hay mucha duda. La Biblia habla, o Pablo le dice a Timoteo, y le dice, tienes que saber esto, o parafraseando le dice, el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, muchos se van a apartar de la fe. Y obviamente, a lo mejor en tu intención no era tanto preparar para una pandemia, aunque Dios ya sabía lo que venía, y obviamente te dio un mensaje, te dio una instrucción, y por medio de esa enseñanza, esa instrucción, era para preparar a la gente para retener su fe. Porque en estos tiempos donde las naciones están siendo sacudidas, que no debería de tomarnos por sorpresa, en el libro de Ageo dice que Dios va a sacudir el cielo, Dios va a sacudir la tierra y que todas las naciones van a ser sacudidas por el mismo Dios. Y dice que después de que haya un sacudimiento en las naciones, va a venir el deseo de las naciones. En otras palabras, va a venir una preparación, dice, para una gloria mayor que la primera. Dice, porque mío es el oro, mía es la plata, y habla de una gloria mayor. Habla de llenar de gloria su casa. Habla de la iglesia que va a permanecer, que va a estar después de tiempos de sacudimiento, pero la intención de Dios, el propósito de Dios, nunca ha sido que la iglesia permanezca para ser una víctima o para ser objeto de burla, como en muchos países. Por ejemplo, en Estados Unidos, muchos gobernadores, muchas personas en gobierno están criticando la iglesia y de hecho se está empezando a levantar persecución en contra de la iglesia. Y en 5 países ahorita, me acaban en los últimos días llegaron unos reportes de 5 países que ya literalmente emitieron una persecución en contra de la iglesia. Yo decía el día de ayer bajo una enseñanza que daba y Dios me dio una palabra profética, y la palabra profética era que lo que la iglesia decidiera hacer en esos próximos 6 meses iba a determinar lo que Dios iba a hacer en la tierra en los próximos 2 años. Lo que Dios me daba a entender que estos próximos 6 meses son 6 meses de gracia, donde se abre una ventana de oportunidad para que la iglesia se posicione para hacer esa luz, para tomar su posición, tomar su autoridad como la embajada de Dios en la tierra. Y es aquí donde mucha gente tiene que ser despertada. La Biblia dice en el libro de Joel, despertar a los valientes. Un mensaje que Dios me dio para tu congregación y para la gente que se va a conectar en esta tarde. Es que es un tiempo de que los valientes sean despertados. Hay mucho pueblo adormecido en la indiferencia. Hay mucho pueblo adormecido en la comodidad. En otras palabras, diciendo, mientras no llegue a mi casa, mientras no llegue a mi familia, yo me voy a esconder, yo voy a estar seguro.
Pero el plan y propósito de Dios es levantarte en tu casa, conectarte con tu pastor y seguir la guianza, la instrucción que Dios da a través de, en este caso, Centro de Vida Internacional, del apóstol Reinaldo, y seguir las instrucciones de Dios. Porque eso va a hablar de que estás caminando bajo cobertura, estás caminando bajo autoridad. Y si uno en su corazón propone no caminar bajo autoridad, uno se va a abrir al enemigo. Dice la Biblia que no hay autoridades sino las establecidas por Dios, y que todo aquel que resiste las autoridades resiste lo establecido por Dios y abre una puerta de oportunidad para que el enemigo pueda operar. Dice que acarrea, quiere decir que se convierte en un imán para atraer condenación sobre su vida. Y voy a leer Romanos 13:1. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, no solamente gubernamentales, pero también espirituales. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y tristemente, cuando acarrean condenación para sus vidas, la condenación no solamente les afecta a ellos, pero tristemente viene a afectar a aquellos que están a su alrededor. Es un tiempo, iglesia, y donde Dios te está llamando a cerrar brechas, a reparar el cerco de protección, a cerrar cualquier portillo por medio del cual el enemigo pueda tener un acceso legal para poder penetrar y poder dañar. La Biblia dice que quien aportilla el vallado le va a morder la serpiente. Por ejemplo, no es un tiempo para dejar de orar, no es un tiempo para dejar de leer la palabra, no es un tiempo para dejar de diezmar, no es un tiempo para dejar de ofrendar. Un amigo mío me dijo, yo le dije a mi iglesia que en ese tiempo no diezmen porque entiendo lo duro. Le dije, estás en un error. Le estás diciendo a la gente que se exponga para que el devorador venga a robar el fruto de su trabajo. Los principios de la palabra de Dios no cambian para nuestras vidas. Y siento, apóstol Reinaldo, que Dios le está hablando al corazón de mucha gente que está en el valle de la decisión. No gente mala, pero gente que por causa de las olas de temor, de las olas de incertidumbre, está entrando en el valle de la decisión. Y en el valle de la decisión, a veces uno tiene que tomar la decisión que aparentemente parece que nos pone en riesgo por medio de honrar a Dios, pero Dios nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar. La Biblia dice que todo aquel que confía en Él nunca será avergonzado. Y yo veo que sobre tu casa, sobre tu congregación, sobre tu familia, viene una cobertura de parte de Dios. Han estado orando por protección, han estado orando porque Dios traiga una mayor unidad. Y yo veo un sello de Dios sobre tu casa y sobre tu familia. Y he estado predicando a muchas personas o a varios ministerios, y si tú ves, no estoy profetizando en todos lo mismo, pero yo veo un sello literalmente sobre tu casa, y veo un sello porque hay temor de Dios. Hay reverencia al Señor. El año pasado, aproximadamente en el mes de octubre, noviembre, Dios me empezó a hablar
de que era un tiempo donde Dios nos estaba llamando a levantar el cerco de protección sobre nuestra ciudad. Y empecé a enseñar de cómo edificar un cerco de protección. Y utilicé el libro de Job, y voy a leer poquito ahorita sobre el libro de Job, porque siento que muchos necesitan ahorita. Mira, voy a abrir mi corazón. Voy a abrir mi corazón. Soy un hombre de fe, pero aunque soy un hombre de fe, soy de carne, soy de hueso. Y en varias ocasiones, por medio de ver noticias, vienen las oleadas de temor, vienen los torreones, como dice la Biblia, de me iré a infectar, me iré a tener lo necesario para cada mes. Mis hijos salen a trabajar, estarán cubiertos, y vienen oleadas donde uno tiene que desarrollar esa confianza en el Señor, y es difícil los procesos. Jesús mismo entró a un tiempo en su vida donde él fue invadido por la duda, por la incertidumbre, y llamó a 3 de sus discípulos y les dijo: estoy angustiado hasta el punto de la muerte, y la mera verdad, necesito oración. Estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, aquel que dijo: yo sé la autoridad que está sobre mi vida, sé que le puedo pedir al Padre que me envíe una legión de ángeles y él me las puede enviar. Él sabía que tenía el poder de bajarse de la cruz. Él sabía que tenía el poder para cambiar o transformar las piedras en pan. Él sabía que si él se hubiera arrojado de lo alto del templo, Dios lo iba a proteger. Pero él se mantuvo en todo tiempo bajo una obediencia a la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo a una de las mismas autoridades establecidas por Dios, ya que él mismo le dijo a Herodes, cuando Herodes le dijo: sabes que yo tengo el poder para librarte y tengo el poder para quitarte la vida. Y Jesús dijo: sí, yo reconozco que tú tienes esa autoridad sobre mí, y sé que la tienes porque Dios te la dio sobre mí. De otra manera no la tuvieras. El mismo Jesús reconoció autoridad de los hombres y reconoció que él necesitaba oración de otras personas. Entonces, lo que estoy queriendo decir, que hay muchos que me están escuchando y que me van a escuchar, y que no necesariamente que seas una mala persona, pero yo veo muchos de ustedes. Es como si de repente Dios me quita un velo y de repente veo muchos, y los veo en el valle de la decisión, queriendo hacer lo correcto, pero veo una batalla. Y oigo al Espíritu de Dios decir: no tengas temor de honrarme por medio de la obediencia, porque yo me voy a revelar a tu vida en una forma única y personal como no me has experimentado en el pasado. Me voy a levantar como tu protector, pero también como tu proveedor. Es un tiempo donde tienes que aprender a vivir y habitar bajo mis principios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, dice Dios: y te acordarás de todo el camino donde Jehová tu Dios te hizo pasar esos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios permitió que el pueblo de Israel pasara por el desierto, pero nunca los dejó en el desierto. Siempre los protegió en el desierto, les proveyó en el desierto, y dice que los llevó por ese camino donde parecía que había necesidad, pero era con el propósito de probar su obediencia a sus mandamientos. Centro de Vida Internacional, el llamado que Dios ha dado sobre tu vida
el ADN espiritual que está sobre ti es un ADN para soltar vida, para que el espíritu profético y apostólico que Dios ha puesto en tu vida, así como en la vida de Ezequiel, para desatar la unidad por medio de lo profético, por medio de decretos, para llamar el espíritu de los cuatro vientos, para llamar la sanidad de los cuatro vientos, para llamar la liberación de los cuatro vientos. Es un tiempo donde te voy a dar una mayor revelación de la autoridad que yo he puesto en ti, para que en ese tiempo te levantes como esa iglesia atalaya, esa iglesia que va a ser una lumbrera, esa iglesia que se va a decretar mis planes y mis propósitos, y va a empezar a hacer que la mortandad, que la muerte empiece a alejarse, que la violencia, paralizamos toda violencia que ha querido entrar a Toluca, paralizamos todo plan del enemigo, todo terror a la muerte, toda depresión y toda baja estima, todo pensamiento de tortura, todo pensamiento que te lleva o que los lleva a caminar bajo una opresión. Quebrantamos toda opresión en el nombre de Jesús y decretamos en el nombre de Jesús que se levante el espíritu de vida y que se levanta a limpiar la atmósfera, a limpiar los vientos, y que el río de Dios fluya con libertad para empezar a limpiar la atmósfera en esta siguiente temporada. Pero cuando Satanás se presentó delante de Dios, juntamente con los hijos de Dios, en Job capítulo 1, versículo 10, y en el contexto, Dios le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él le dice, vengo de rodear la tierra. Y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y Dios empieza a hablar de la integridad, del temor de Dios sobre la vida de Job, sobre la justicia en la vida de Job. Pero ahí Satanás habla y da a conocer cómo le había sido imposible penetrar el cerco de protección que Dios había levantado, no solamente en la vida de Job, pero en la vida de su casa, en la vida de sus hijos, en la vida de sus bienes, y cómo prosperó el trabajo de sus manos, y aumentó y multiplicó sus posesiones sobre la tierra. Y el mismo Satanás reconoció que era imposible llegar a dañar la vida de Job por el cerco de protección que había sobre su vida. Y esto es lo que dice en el versículo 10. ¿No le has cercado a él y a su casa? Escucha, congregantes del Centro de Vida, y si se llegan a conectar las iglesias, centros de vida, a veces no le damos la importancia a el poder de la cobertura, a el poder a ser parte de un ministerio que Dios utiliza para poder cubrirte y poder soltar un beneficio espiritual. Porque aquí vemos que por causa de Job, Dios le hizo bien a Job y a su casa. ¿Sabes? Por congregarte en Centro de Vida Internacional, la bendición que está sobre tus pastores te alcanza. La cobertura de Dios, el cerco de protección, por ser una iglesia bajo Centro de Vida Internacional,
Posiblemente te va bien en tu ministerio y dices, wow, mira cómo estoy prosperando. Pero pudiera ser por estar conectado a la fuente correcta y que estás cosechando el beneficio de ser parte de una casa. Mientras tú te mantengas honrando, caminando bajo los principios de Dios, el cerco sobre tu cabeza llegará a tu casa, porque aquí dice, no le ha acercado alrededor a él, a su casa, a todo lo que tiene, las iglesias que tiene, los ministerios que tiene, los carros que tiene, los muebles, las propiedades que tiene, todo lo que tiene. No lo puedo dañar, no puedo llegar, porque tú lo has acercado. Escucha, al trabajo de sus manos le has dado bendición. ¿Cuántas veces a través de los años se han levantado hombres a querer dañar tu ministerio? El ministerio que Dios les ha dado. Y Dios sigue trayendo gente. Dios sigue añadiendo. Y Dios sigue multiplicando. Porque cuando Dios ha cercado y cuando Dios tiene un cerco y cuando Dios protege, nada ni nadie puede dañar, nada ni nadie se puede levantar. Todo lo que se levante en contra de la obra de Dios, todo lo que se levante en contra de la unción o de un contenedor de la unción, al golpear la unción están golpeando la misma presencia de Dios, que es la unción. Por eso es un tiempo de alineamiento para que puedas cosechar la cobertura del ministerio al que perteneces y que Dios pueda desatar esos ríos de vida, esos ríos de protección, esos ríos de bendición. Dice, al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Tengo un amigo que un día me gustaría que lo conocieran. Un grande hombre de Dios. Se llama Mickey Medina. Un hombre que les ha tocado vivir huracán tras huracán. También la pandemia. Y lo que ha ocurrido, por ejemplo, en lugares como en Puerto Rico, que han sido golpeados con un huracán y luego otro huracán, se le vuelven a levantar. El mismo presidente Trump dijo hace pocos días, dice, yo he podido ver cómo vienen momentos duros, difíciles, y vienen huracanes y destruyen casas, destruyen cosas, y cómo 2, 3 días después se vuelven a levantar la gente y vuelven a empezar a trabajar y vuelven a edificar. Yo vengo a decirte, apóstol Reinaldo, que Dios me habló que en esta siguiente temporada Dios está levantando y va a levantar hombres y mujeres con la unción de Nehemías para poder reparar los muros, poder llorar y orar por ciudades, orar por regiones, orar por países y volver a edificar los muros que el pecado, la pasividad y la indiferencia han derribado en las ciudades, en los países. Y Dios va a levantar hombres que aparentemente invisibles a la vida de muchos, menospreciados por muchos, pero nunca por Dios, sino marcados por la mano de Dios. El mismo David era un hombre menospreciado por los hombres, pero aceptado por Dios. Y Dios lo levantó para ser un hombre poderoso. Y Dios te va a levantar como un Nehemías en México, en la nación, y en otras naciones, en otros países. Tu trabajo no ha terminado, el trabajo de ustedes no ha terminado. Pero Dios los va a levantar con esa unción para edificar apostólicamente,
para edificar con diseños apostólicos y proféticos. Y viene un tiempo de visitación, y viene un tiempo de empoderamiento, y viene una ola de oportunidades de parte de Dios, porque Dios te va a empezar a hablar, y personas que en el pasado te llamaron para usar tu ministerio como una plataforma, pero que en realidad lo que buscaban era una plataforma, van a reconocer el depósito de Dios sobre tu vida, sobre tu ministerio. Y donde el enemigo quiso sembrar deshonra, Dios sembrará un espíritu de honra, para que los ríos que Dios ha depositado en tu vida puedan fluir con una mayor libertad en esta siguiente temporada. Pero vamos a seguir leyendo en Job capítulo 1. Y ya en el versículo 10, ya vimos lo que Satanás vio, pero en el capítulo 1, versículo 1, nos habla un poco acerca de quién era Job. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. A los ojos de Dios, Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Obviamente, para muchos que lo conocían, Job no era un hombre recto, ni perfecto, ni temeroso de Dios, ni apartado del mal, ya que vemos que en varias ocasiones aún sus mismos amigos vienen y le empiezan a decir que confiese su pecado, dándole a entender que había mal en él, cuando Dios mismo dice que era un hombre recto, y Dios mismo dio testimonio de él. Amo cuando Dios honra un ministerio, un hombre, una mujer, y Dios dice, has considerado, has visto, te voy a mostrar lo que voy a hacer. Y Dios se va a mover de una forma poderosa. Y vemos cómo Dios empezó a mover en la vida de Job, al final con una restauración. Pero lo que Dios está haciendo en este tiempo, está sacudiendo para traer una separación, para separar el remanente. Y lo que yo quiero decirle a la iglesia, que es un tiempo donde tienes que tomar tu lugar. Cuando hablo de que la iglesia tome su lugar, muchos me malentienden y piensan que le estoy diciendo no hagan caso a las autoridades, vayan a avisos. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando que si tú te congregas en una iglesia, eres parte de una familia espiritual, y tu pastor, si tienes pastor, que vele por tu alma. Si no tienes pastor, quiere decir que nadie está velando por tu alma. Quiere decir que estás descubierto o descubierta. Quiere decir que estás expuesto o estás expuesta. Pero si tú tienes un pastor y tu pastor te convoca por un medio de comunicación para orar, te convoca por un medio para hacer algo, tu responsabilidad, si quieres caminar en obediencia, es obedecer. Lo que yo estoy viendo en Estados Unidos, lo que estamos viendo en Estados Unidos, apóstol, y te hablaba poquito de esto. Dios me mostró que la iglesia en Estados Unidos se acomodó. La iglesia en Estados Unidos se puso cómoda. Los altares
dejaron de ofrecer sacrificio. Los altares dejaron de confrontar el reino de las tinieblas. Y ahorita vemos en nuestra nación, en Estados Unidos, una manifestación abierta de las mismas tinieblas manifestándose en las calles, tratando de destruir empresas, tratando de destruir muchas cosas, porque la iglesia, en lugar de seguir instrucciones para levantar esos altares y seguir orando y seguir buscando la presencia, se acomodó y abrieron el espacio para que el enemigo pudiera entrar. Y la Biblia dice que cuando los hombres dormían, el enemigo vino a sembrar cizaña en el corazón de los hombres. Y lo que estamos viendo en Estados Unidos es la manifestación de la cizaña que el enemigo sembró en los corazones de los hombres. Pero oro y declaro que sobre el centro de vida, sobre las iglesias, no vendrá pasividad, no vendrá conformismo, pero se levantarán como una antorcha, como una casa que alumbra en la oscuridad, que serán una luz, que decretarán la voz de Dios, que decretarán el mensaje de Dios y que quebrantarán el poder de las tinieblas y que atraerán la presencia de Dios para que las tinieblas se dispersen y que el reino de Dios se pueda establecer en la ciudad de Toluca y en cualquier lugar donde Dios les haya dado influencia. Apóstol, el día de que hablamos, yo sé que ahorita hablé algo totalmente diferente por tratar de fluir con lo que Dios me puso, pero te voy a dar espacio para que me hagas preguntas para que me recuerden de lo que estuvimos hablando. No, pues mucho de lo que estás hablando, de alguna manera lo estuvimos platicando. Creo que son cosas que ya están en tu corazón, que Dios los ha puesto en tu corazón. Pero platicábamos algo de que este tiempo ha sido como un filtro también donde gente se avivó, pero gente también terminó de enfriarse. Gente terminó de, pues, de dejar sus compromisos con Dios, de, por así decirlo, tener como un receso espiritual o un descanso, pero sin darse cuenta que esa es una trampa del enemigo. Okay. No hay tregua, es algo que esto dice la palabra de Dios. Y después de esto, en Efesios 6 dice, después de haber tomado la armadura de Dios, después de haber peleado, después de haber agarrado la espada del Espíritu, que es la palabra, después tomado el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, dice, y después de esto, estad firmes, ¿no? Dice, después de esto, duérmanse. Algo así estuvimos platicando, de que mucha gente, pues se acomodó, como decías hace rato, pero mucha se enfrió y mucha se congeló totalmente. Y aunque algunos se despertaron, como bien también lo decías al principio, los valientes se despiertan. Lo que Dios me mostró, creo que lo prediqué hace algunas semanas, que hubieron tiempos en la nación de Israel donde se levantaron retos que Dios presentó como una oportunidad, pero mucha gente no pudo discernir la oportunidad de Dios sobre sus vidas. Ahora, todo lo que el hombre tolere es lo que el hombre admite o con lo que el hombre hace una alianza. Durante los tiempos del rey David,
hubo hambre sobre la tierra. Y hubo hambre sobre la tierra por espacio de 3 años. Y durante este tiempo que hubo hambre sobre la tierra, después de 3 años, al rey David se le ocurre preguntarle a Dios el porqué de la hambre. Y Dios le dio la causa. Y era porque el pueblo de Dios había quebrantado un pacto que Josué había hecho años atrás con los gabaonitas. Porque siempre que se rompe un pacto, la Biblia por eso dice que no seamos prontos para prometer algo, porque el ángel del Señor va a ver nuestras promesas y no se va a agradar de que prometamos algo. Muchos un día prometieron servirlo. Muchos un día prometieron poner su mano en el arado y no voltear hacia atrás. Pero muchos están rompiendo el pacto que hicieron con Dios. Y eso lo vemos en la nación de Israel, que continuamente la nación de Israel caminó en infidelidad para con Dios. De hecho, aún en el Nuevo Testamento, a la iglesia se le llega a decir, o al ser humano se le llega a decir, oh almas adúlteras. Y se le llama almas adúlteras, en otras palabras, que rompen el pacto de fidelidad para con Dios. Oh almas adúlteras, no saben que el amor al mundo o el que uno se haga amigo del mundo lo constituye a uno enemigo de Dios. Y mucha gente no se da cuenta, pero sin darse cuenta cruzan la línea de un tiempo ser amigos de Dios a convertirse en enemigos de Dios. Wow. Y eso es porque el enemigo poco a poco al ser humano lo empieza a seducir y poco a poco lo empieza a jalar. Todo lo que Dios hace, Satanás lo falsifica. Así como Dios o Jesús llamó a los discípulos a ser pescadores de almas o de hombres, Satanás entiende el poder de pescar y entiende el poder de la carnada que va a utilizar en la vida del hombre. Y por eso siempre va a utilizar algo que es amado o preciado al corazón del hombre para ofrecérselo como una carnada, para que uno muerda la carnada. Y una vez que uno muerde la carnada, poco a poco lo empieza a jalar a uno hasta introducirlo a su reino y literalmente jalarlo del reino de luz al reino de las tinieblas nuevamente. Y es cuando entra el desánimo, entra el desaliento, entra el pensamiento de ¿será verdad lo que viví en el cristianismo? ¿Será verdad? Porque ya entraron, ya cruzaron la línea del reino de luz al reino de las tinieblas. Ya cruzaron la línea del mundo de fe al mundo de la apostasía, donde literalmente perdieron su fe. Ya no pueden discernir y ver lo que Dios está haciendo o lo que Dios quiere hacer en sus vidas, porque están tan aferrados a lo natural o a este mundo que no se dan cuenta que están perdiendo la salvación eterna. Y una gran verdad es que Satanás por un tiempo puede permitir que a uno le vaya bien, pero la naturaleza de Satanás, una vez que logra sacar al hombre de una dimensión de eternidad, que lo traslada del reino de Dios a su reino de tinieblas, aún aparentemente le puede ir bien por una temporada, pero la naturaleza de Satanás siempre es matar, robar
destruir, y siempre el pecado y siempre Satanás cobrará la factura, y tristemente lo hará con mayor fuerza, porque en un tiempo se le dio la espalda por seguir a Dios, y ahora pondrá un yugo más pesado para tratar de impedir que uno nuevamente pueda ser liberado. Por eso la Biblia dice que cuando un espíritu sale de un hombre, anda por lugares secos y no encontrando reposo, dice: voy a volver a mi casa. Al hombre o mujer de quien salió, dice: y voy a hacer mi morada ahí. Y dice que al encontrar la casa adornada, barrida, entra, pero no entra solo. Invita a 7 espíritus peores que él. Quiere decir que el postrer de esa persona viene a ser 7 veces peores. Imagínate un matrimonio que llegó a Cristo porque estaban al borde del divorcio por los problemas familiares, y que deciden regresar al mundo, y sin darse cuenta, de repente lo que los llevó a Cristo ahora es 7 veces peor. Ataduras mayores de romper. Entonces es un tiempo de poner los ojos en las cosas celestiales, darnos cuenta que nuestra estancia aquí en la tierra es temporal, pasajera, somos peregrinos, pero la mayor recompensa. Ayer oí a un ex pastor de la ciudad, un hombre de Dios tremendo, se llama Rick Bloom. Él tiene como 75, 80 años. Y lo oí, me bendijo mucho su mensaje. Él dijo estas palabras: lo peor que nos puede pasar en la pandemia es morir. Pero Pablo dijo: para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Y Pablo habló: si por mí fuera mejor transicionar para estar en la presencia con él, pero por causa de que tengo una asignación en la tierra y un trabajo que hacer en la tierra, me es mejor quedarme en la tierra. Y lo que yo le decía a la iglesia hace algunas semanas, porque las cosas empezaron a mejorar en California, empezaron a mejorar las cosas, y yo les dije a ellos, a la iglesia, y ya Dios había prometido que regresáramos. El 60% de la iglesia regresó, otros no han podido porque tienen situaciones difíciles, y no queremos que se expongan, queremos que usen sabiduría. Pero lo que yo les dije a ellos, a la iglesia, Dios me mostró que las cosas no van a mejorar. Eso lo dije hace varias semanas. Van a empeorar. Y van a empeorar porque la iglesia, hablando globalmente, no hemos tomado nuestro lugar en Dios. No ha venido un verdadero quebrantamiento, un verdadero arrepentimiento que atraiga la presencia de Dios a sanar nuestra tierra. Ha habido un sentir: oh, me siento mal por lo que hice. Pero si me siento muy mal por lo que hice, pero no hago un cambio en mi estilo de vida, no hay un arrepentimiento, solamente hay un remordimiento. El verdadero arrepentimiento trae una conversión,
o un estilo de vida diferente. El que robaba, deja de robar. El que mentía, deja de mentir. El que tenía una relación extramarital, deja de tenerla. El que estaba jugando con fuego, deja de jugar con fuego. El que estaba tibio, se enciende. El que era apático, deja de ser apático. El que juzgaba, deja de juzgar. El que criticaba, deja de criticar. Pero nos damos cuenta que muchos quieren la protección de Dios, pero no están dispuestos a traer un quebrantamiento por medio del arrepentimiento, como dijo Pedro en Hechos capítulo 3, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, y no solamente sean borrados sus pecados, pero para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Y cuánto necesitamos tiempos de refrigerio en este tiempo? Hay mucha gente que está segura y confiada porque el mal no ha llegado a su casa. Pero Dios me mostró de que a menos de que haya un verdadero arrepentimiento, un verdadero cambio, tarde que temprano, el cerco de protección que no puede penetrar el enemigo va a ser removido. Pero si nosotros caminamos en el temor del Señor, honrando a Dios, viviendo bajo sus principios, bajo su palabra, diciendo, Señor, tú eres mi vida. Yo hablaba el año pasado, hablé mucho sobre que todo podía cambiar en un día. Y yo recuerdo un día jueves por la mañana y nos dicen, empezando el día viernes, no se pueden reunir más de 10 personas por 3 meses. Y ahorita, donde aparentemente las cosas iban mejorando, las cosas empezaron a empeorar en California, en Texas, en Nueva York. Y llama la atención que los lugares donde los casos están aumentando son lugares donde los gobernadores dijeron que las iglesias no eran esenciales. Los lugares donde dijeron que Dios no era importante. Y obviamente donde hubieron muchas protestas porque la gente es movida por los hombres, por el diablo, por sus deseos, pero muy poca gente quiere ser movida por Dios, porque Dios siempre nos va a llevar a la cruz, y en la cruz vamos a encontrar nuestra vida, la salvación, nuestra sanidad, nuestra liberación, nuestra redención, nuestra protección. Vamos a encontrarnos con el poder de la resurrección en la cruz. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio. Es locura para los que se pierden, para aquellos que se están alejando, para aquellos que no dan la espalda a Dios, para aquellos que no creen. Es locura, pero para nosotros los que creemos es poder de Dios para salvación. Y yo sé que vamos a ver uno de los mayores moveres de Dios si nos mantenemos firmes sin fluctuar. Dios me dijo, Ricardo, voy a levantar hombres, mujeres en este tiempo para mostrar mi poder sobre sus vidas. Voy a hacer milagros extraordinarios a través de sus vidas. Voy a hacer los milagros que se vieron en África. Hubieron milagros como Leslie Samurai, Samurai, un hombre de Dios, que en una ocasión llegaron como 100,000 personas a una reunión, muchos enfermos con enfermedades contagiosas. Y él dijo, Señor, quisiera orar por todos, pero no puedo. Dios le dijo, agarra aceite, ponlo sobre un poste. Dile a la gente que toque el poste. Y mientras la gente tocaba el poste eran sanados.
Y yo creo que viene un desatamiento del poder de Dios y que así como dijo Jesús, el tiempo de las obras mayores lo vamos a experimentar. Porque todavía vemos un remanente que nos atrevemos a creer que Dios es quien dice que es, que Dios puede hacer lo que dice que puede hacer y que Dios puede fluir a través de nuestras vidas como Él dice que puede fluir. Y ustedes son parte de lo que Dios va a hacer y del instrumento que Dios va a utilizar sobre la faz de la tierra. Pero bendigo sus vidas, bendigo su ministerio, bendigo a todos los que se conectaron y a todos los que se van a conectar y a todos los que van a ver el video. Y amo Toluca. Toluca es como una de mis segundas casas ahí. Toluca, no, yo pienso que Dios me enamoró a través de la barbacoa, del chorizo, de los tacos, el foquito, las espadas de Carranza, Las tortas de los Hayes. las tortas de los Hayes. No queremos dar publicidad, pero están buenas. están buenas. Pero también del calor del corazón de la gente de Toluca. Sí, muy, muy dadivosa, muy amorosa. Y Dios se va a mover en Toluca. Iglesia de Toluca, no falles el tiempo de tu visitación. Conéctate con las autoridades que Dios ha puesto sobre tu vida. Camina en el temor del Señor y permite que Dios te muestre su poder, su gloria y su mano poderosa en esta siguiente temporada. Amén. Amén. Sí, pues tantas cosas que hay que digerir, que hay que discernir. La palabra discernir viene de separar, de dis, que es separación, o cernir, sacar la semilla buena y quitar el polvo, la basura, y estar pues meditando en esta palabra, que no solamente fue una palabra, sino mucha revelación de parte del Señor para nuestras vidas, para estos tiempos, y vamos a seguirla meditando. Más que preguntar, yo quería escuchar la palabra. Sí. ¿Sí? Me encanta escuchar la palabra cuando Dios ministra nuestros corazones a través de los predicadores, de los pastores, de los líderes, pero en especial, pues siempre el apóstol Herrera ha tenido una palabra certera y clave para nuestra iglesia, para nuestra casa. Y pues gracias por haberse conectado, por habernos dado esta palabra. La aquilatamos, es como el oro, y la sopesamos, es como las piedras preciosas. Así es que seguro que los que están firmes vamos a seguir adelante. Amén. Vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Le doy gracias a Dios. Han partido 2 o 3 personas de la congregación con el Señor. Una persona solamente de coronavirus, Lalito de neumonía y Cristi de cáncer, pero Gaby, perdón, de cáncer. Pero el 95% de la gente que hemos orado, Lalito, de todas las enfermedades, incluyendo la del virus, el 95% de la gente tenemos testimonios que han sanado. Entonces sí estamos viviendo un tiempo así, pero también estamos viendo la gloria de Dios, también estamos viendo el poder de Dios, también estamos como en el tiempo de los israelitas, todos los días alzamos los ojos en la mañana, vemos el maná. Hoy llegó el maná, llegó la bendición del cielo. Entonces, alegrémonos y gocémonos porque grandes cosas hará el Señor en medio de su pueblo. Amén. Pues te bendecimos, apóstol. Gracias, apóstol. Te bendecimos, Ale, a toda la iglesia de Casa de Dios, a todos los ministerios Casa de Dios. Y pues
Casa de Dios es un centro de vida siempre y estamos en comunicación. Gracias a todos los que se conectaron. Hubo hasta guerra espiritual para conectarse. Sinceramente hubo varios que no se podían conectar, que les decía que ya no existía la página, que estaba... Ahorita aquí estamos viendo por WhatsApp todo eso. Algunos se conectaron, otros desistieron y ya no siguieron, pero había algo ahí espiritual muy fuerte para que la gente no oyera, pero gracias a Dios, en un momento más queda grabado y va a estar en las redes, en YouTube también, y también podemos mandar el link por WhatsApp o por correo, por donde ustedes nos digan. Gracias, apóstol, gracias a todos, les bendecimos. Gracias. Y gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana, habrá alguna reflexión de la palabra de Dios, igual a las 8 de la noche. Y el sábado, varones, estamos también reuniéndonos ahí en el Face y por Zoom. Y también ese Tube, que es el canal de niños que tiene mi nieto Ezequiel, también va a estar ministrando y dando su devocional y sus cosas divertidas y agradables para los niños. Y el domingo nos vemos nuevamente a las 12 del día, no, a las 11 del día centro de México, centro. Y también estará los jóvenes reuniéndose el sábado a las 6. Así es que las actividades siguen, la oración sigue, la mano de Dios no se ha detenido. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Dios te bendiga. Amén.